Amigos, y ya les adelantaba que está con nosotros aquí en el estudio el doctor José Martínez Vilchis presentándonos este trabajo que se llama Las razones del voto en el Estado de México, que es un trabajo acucioso acerca precisamente de por qué votamos y por qué no votan los que no lo hacen. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí entre todos para platicar de temas, como siempre, interesantes. No, al contrario, Lupita, yo soy el agradecido porque es una gran oportunidad de poder platicar sobre esta obra en un espacio que ya está haciéndose una tradición. Ya he escuchado de muchas fuentes comentarios acerca de lo que aquí se dice. Se empieza a conocer más, me parece a mí, el programa en muchos puntos del Estado y fuera de él. Entonces es una oportunidad fabulosa de hablar sobre un tema que uno escribió. Te agradezco mucho, Lupita. Al contrario. Y bueno, las razones del voto, dice usted en el libro precisamente que hay muchos motivos, hay muchas teorías de por qué votamos y por qué no votamos. Me gustaría primero conocer por qué sí. Bueno, nosotros nos pusimos a analizar qué dicen los estudiosos. Luego, qué dicen las encuestas para el caso del Estado de México. 4 encuestas que se hicieron por parte de la universidad, una del Instituto Electoral y otra de un intelectual. Y después, ¿qué hacen los estados para que se incremente el voto? Esa fue nuestra metodología en general. Entonces, los estudiosos, estudiamos algunos norteamericanos, Downs y Rickens, uno de Stanford, otro de Harvard. Estudiamos a Somoano, una doctora que da clases en el Colegio de México, una mexicana, y a un autor mexicano también, Alejandro Moreno, que tiene mucha obra en materia electoral. Ellos señalan que sí votamos porque tenemos razones económicas para hacerlo, por algunos electores tienen razones económicas. Costo-beneficio decían, ¿no? Exactamente. Ya me percaté que sí hubo lectura. El costo-beneficio. Costo-beneficio. Quiere decir que para un elector puede ser razonable votar incluso porque le den un recurso para hacerlo. Ojo, con lo que no estoy diciendo que esté bien, sino explicando por qué razón. Claro. Eso puede ser para él económicamente aceptable. Para otro puede ser que tenga un interés político porque le va a servir a futuro, es parte de un grupo y le puede ser útil. Y para otro porque le interesa ser un buen ciudadano. Entonces el costo-beneficio es distinto para cada persona, Lupita. Es el interés, la elección racional, le dicen en Norteamérica, ¿no? Entonces, eso es lo que los autores han dicho, que es lo que más puede explicar por qué la gente sí vota. Otros dicen que este factor es tan multidimensional que es difícil querer explicarlo con una sola teoría. Entonces escriben teorías sociológicas, como tú pudiste ver en el libro, teorías económicas, psicológicas, una cosa rara que le llaman clivajes políticos, que quiere decir que la gente se identifica más con grupos específicos, ricos y pobres, empleo no empleo, religión no religión, y eso explica motivaciones para ir a votar. Entonces, a mí me parece que es muy interesante estudiar a los teóricos que han escrito sobre esto, porque uno trata de explicarse las razones de ir a votar, que son tan complejas, se enreda uno más, me parece a mí, al final, y trata uno de entender en específico su realidad en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en el Estado? ¿Por qué la gente sí votó o no? Y en eso las encuestas son muy prácticas. Sí, además que tuvimos una participación muy importante en la elección pasada, ¿no? Sí, fue alta la participación. El promedio para nuestro Instituto Electoral en sus 17 años es arriba del 50%, está dentro de la media nacional y mundial, pero esta vez superó el 60%. Es una buena elección para nosotros, considerando elecciones nacionales de Presidente de la República, donde hemos tenido 60% de votación, o menos, como en el caso del Calderón, 58, 57%. Yo creo que lo que pasó en el Estado en la última votación fue bueno, ¿no? Es una votación notoria, digámoslo así. ¿Por qué no llega uno a niveles del 80 o 90%? Diría la gente, ¿para qué tanto hacer todo el proceso electoral si va tan poquita gente? La mitad, digamos, que es el promedio nacional. Sí. Pero yo creo que sí hay que hacer esfuerzos cada vez mayores para motivar a la gente, porque es importante elegir a los gobernantes que nos van a estar conduciendo, nos van a estar dirigiendo, participar con ellos, opinar, criticar, ver las cosas positivas. Me parece que hay que mandar un mensaje de que es importante participar en política, Lupita, y estas explicaciones ayudan mucho, ¿no?, a entender qué está pasando. Hombres y mujeres, ¿cómo participamos? Somos más del 50% en el padrón electoral. Sí. ¿Qué hacemos? Votan más las mujeres. ¿Sí? Para ser sintético y mandar un mensaje positivo ahí. Hay estudios del IFE muy importantes que durante 2 elecciones han mostrado con toda claridad que la mujer vota más.
no es otra cosa que una señal más de que es en muchos sentidos el tiempo de la mujer. Y me parece a mí que esta explicación de que las mujeres votan más que los hombres también sirve para demostrar que hay más interés ciudadano, cívico, más conciencia quizás, ¿no? De tal manera que creo que es una pregunta pertinente. Tendría que decirse que entonces los temas de equidad de género se vuelven más importantes y hay que hacerles más justicia, Lupita. Hay muchos... Totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto, muchas polémicas sobre que a trabajo igual los sueldos no suelen ser los mismos. Así es. Las oportunidades tampoco. Creo que falta más avanzar en temas de equidad de género, pero esta pregunta concreta, hay más voto de la mujer y más voto de la gente mayor que de los jóvenes también, por otro lado. Que es interesante, también ya platicamos hace unos momentos de los jóvenes, de la importancia con el maestro Salvador Hernández, y nos decía él precisamente sobre este punto, ¿qué motiva a los jóvenes a no participar? Porque vemos que la participación es de la gente mayor. Sí, el consejero Salvador tiene razón, porque se ha estudiado mucho que los jóvenes se interesan menos en ir a votar. Y esto es para mandar un mensaje de que si ellos tuviesen más disposición de ir a votar, más conciencia ciudadana en este sentido, podrían cambiar las cosas en los gobiernos, porque son mayoría. El voto de los jóvenes entre 18 y 29 es alto, es muy alto en toda la República, quiero decir en el número de jóvenes. Entonces, si ellos decidieran asistir a votar, podrían cambiar tendencias políticas, podrían cambiar políticas públicas. Entonces, el joven no se interesa porque cree que la política no vale la pena o tienen intereses inmediatos de otro tipo, ¿no? Amigos, deporte, actividad social, y eso es legítimo. Pero también es importante darse un tiempo para que más masivamente ellos vayan a votar. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen en sus manos el futuro de México y lo pueden capitalizar de inmediato si decidieran ir a votar de manera masiva, ¿no? De hecho, uno de los puntos importantes que deja ver el libro es que somos responsables los ciudadanos, no nada más los institutos electorales, no nada más los señores políticos con sus campañas, sino los responsables somos los ciudadanos, ¿no? Sí, eso es muy interesante, Lupita, porque en una de las encuestas los mismos ciudadanos responden cuando se les dice ¿por qué razón usted no va a votar? Y se hacen responsables ellos mismos, por indiferencia personal o por falta de conducta cívica. Reconoce el ciudadano que puede actuar de otra forma. Y a mí me parece que eso es importante. Hay otras razones que explican otros ciudadanos. Dicen ellos, estoy desmotivado porque la situación económica no es buena. Una cosa que pasó mucho en este proceso electoral en particular, Lupita, es que hubo problemas con la credencial de elector. Señalaron muchos problemas con mi credencial. Acuérdate que hubo el cambio de la 03. Entonces, sí impactó, me parece a mí, a nivel nacional, de manera negativa, el que no hubiese habido quizás una estrategia de mayor aliento para el cambio de la credencial 03. Por un lado, ¿no? Me estoy autocriticando como responsabilidad de los institutos, y por otro lado del ciudadano también, para interesarse en cambiar su credencial, ¿no? Entonces, eso fue un factor que en esta elección en particular sí pegó, porque el ciudadano reconoce, bueno, ya cuando quería ir a votar, pues no servía mi credencial. Pues sí. Cambié a tiempo. No, y aparte también tengo entendido que ya la ciudadanía antes tenía mucho interés en sacar la credencial de elector como identificación, y ahora hay personas que ni siquiera eso. Sí, sí, es cierto. Ahora me parece a mí que las instituciones, los bancos y otras instancias que piden identificación han optado por permitir que se identifique con otro tipo de documento, el pasaporte, la licencia de manejar o alguna otra, y eso desmotiva que el ciudadano se interese en ir a cambiar su credencial de elector, ya no para ir a votar, sino para que le sea útil en la vida cotidiana, ¿no? En eso tiene razón. Y eso hace importante el tema de si debería haber una credencial de identidad. Ya ves que es un tema que está mucho Así es, que está en la mesa, ¿no? Está en la mesa política. Se va a discutir de nueva cuenta. De nueva cuenta, sí. El gobierno federal, el anterior sugería que hubiese una credencial de identidad. El IFE dijo que no porque iba a desmotivar incluso los procesos electorales. Y creo que tiene razón, ¿eh? Entonces, siendo bueno, no necesariamente malo, me parece a mí que sí podría tener otro impacto negativo en otros temas como el electoral, ¿no? Sí.
Sí, señorita. Pues porque tenemos, ahora sí cívicamente es una obligación, un deber de escoger a nuestros gobernantes. Sí, porque queramos un país un poquito más libre, ¿no? Y soberano, más que nada por los votos. Pues cada que hay votación, sí, porque el voto es algo importante. No, por principios bíblicos. Sí, pues porque es mi derecho. Sí, pues porque yo siento que es como una obligación ir, pero sale sobrando nuestro voto. Sí, porque es una obligación como ciudadano. No sirve de nada votar. Bueno, y felicitar de nueva cuenta a nuestros compañeros de Radio Mexiquense que están cumpliendo 30 años ya al aire. Se dice sencillo, pero es un trabajo arduo, así que muchas felicidades a todos los compañeros y a usted también por haber acompañado este esfuerzo informativo y de orientación y de muchos otros temas y tantos otros programas en Radio Mexiquense. Y seguimos platicando, por supuesto, con el doctor José Martínez Vilchis en este tema de las razones del voto en el Estado de México. Hemos comentado desde hace unos momentos acerca precisamente de su libro. Y bueno, doctor, nos escuchábamos estas opiniones de las personas del auditorio, de los ciudadanos. Algunos dicen que sí votan, aunque parece que como que dudan un poco. A la gente parece que le da pena decir que no vota, por una parte, y por otra hay quienes dicen, pues, ¿para qué voto si no sirve de nada? Esas podrían ser las razones, ¿no? Sí, efectivamente. Para saber un poquito, indagar más sobre la honestidad de la gente que dice que sí va a votar, porque sí da pena, si a uno lo entrevistan, imaginémonos que lo entrevistan a uno, oiga, ¿fue a votar? Sí, daría pena decir que no, pero lo cierto es que la mitad va y la mitad no. Para indagar más, se hacen, además de las encuestas, lo que se llama grupos de enfoque, que es reunir a un grupo pequeño de gente y preguntarle más a fondo qué hizo con honestidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Eso lo ha sugerido Juan Carlos Muciño, que anda por acá, que ha motivado que hagamos las encuestas en el instituto a través de las universidades. Es muy apoyador de los grupos de enfoque. Y creo que tiene razón, porque ahí se da uno cuenta con más precisión qué tan honesta está haciendo la gente. El hecho es que la mitad va a votar y la mitad no. Sus razones son muy diversas. Si al señor que dijo que no servía para nada le preguntamos, pueden derivarse razones psicológicas, económicas, de desilusión personal, muchísimas, ¿no? Eso hace tan complejo estudiar a fondo por qué la gente vota o por qué no. Por eso el libro dice, este es un estudio teórico práctico de la elección de gobernador. No pretende más, no pretende universalizar sus planteamientos y decir que funciona para todas las elecciones. Es para esta en el Estado de México, en la elección de gobernador. Entonces ya la gente dirá si le parecen válidas para otros procesos. Aquí se hizo a través del análisis comparativo, Lupita, que tú sabes que en las ciencias sociales el análisis comparativo es fundamental. No tenemos otro laboratorio que comparar otras experiencias. ¿Qué tan fácil fue hacer esto? No es sencillo nunca. Nosotros comparamos ¿qué? Comparamos autores. ¿Qué dicen autores norteamericanos, unos austriacos, mexicanos? ¿Qué dicen al respecto? Comparamos ¿qué? Encuestas. 4 encuestas, ¿no? que están diciendo una y otra, interpretarlas, y comparamos qué hacen los institutos electorales en materia de promoción del voto. Entonces utilizamos, me parece a mí, exhaustivamente el análisis comparativo, que es una herramienta en las ciencias sociales, y así podemos sacar algunas conclusiones más certeras, digamos. Y eso cuando hay información que pueda uno tener a la mano, pero cuando no se tiene toda la información completa. Por ejemplo, en el caso de los institutos electorales, ¿qué promociones usan para incitar a la gente o invitar a la gente a votar? 23 nos contestaron. Unos por correo electrónico, otros en su página, otros por teléfono, y otros no contestan. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que tiene en información. Eso también en ciencias sociales es muy recurrente, no hay la totalidad de información, pero sí logramos saber qué están haciendo al respecto, ¿no? Promueven muy diversas estrategias los institutos para hacer que la gente vaya a votar, desde actividades deportivas múltiples, como la que hizo el instituto aquí, por cierto. Sí, la carrera deportiva tiene como pretensión que la gente conozca qué es el IEM, porque la gente dice, es el IFE de Toluca. Así dicen de los institutos estatales, ¿no? No, es el Instituto Electoral del Estado de México.
Entonces, acercando a la gente autónomo, incluso al edificio, independiente, ¿no? Independiente, autónomo, aunque ahorita hay otra propuesta distinta, pero bueno, de esa forma promovemos nosotros que conozcan el instituto y ahí se les invita a que conozcan las actividades, que vayan a votar, etcétera. Otros hacen actividades artísticas de diverso signo, otros llevan hasta eventos de lucha libre para acercarlos al instituto, actividades culturales, teatro, como se hace aquí, visitas a las escuelas, Lupita, que eso es muy productivo con los niños, entrar a motivar la educación cívica, ¿no? Entonces, es una gama interesante de actividades las que hacen los institutos, incluido el IFE. Nosotros rescatamos algunas de esas y las echamos adelante también. Para eso sirve también la investigación. Claro. Para saber qué puedes mejorar. Y bueno, hablando de ese otro planteamiento antes de que se nos vaya, el Instituto Nacional Electoral, que no sería el IFE del Estado de México, sino sería un órgano central que organizaría las elecciones. Doctor, ahí usted, ¿cómo ve las cosas? Esa es una propuesta que viene en el Pacto por México, en la parte de gobernabilidad, Instituto Nacional de Elecciones. El pacto tiene muchas cosas positivas, muchísimas, yo creo que la gran mayoría, pero para mí esta es muy polémica. Esta en particular implicaría, me parece a mí, un retroceso. Y los países avanzan así, paulatinamente hacia adelante y de repente pasos atrás, ¿no? Yo lo vería de esa forma, porque estamos en un sistema federal en México. Y se dice que como los gobernantes en los estados y otras instituciones meten mucho la mano en los institutos electorales, así es. Por lo tanto, entonces saquémoslo y llevémoslo a la instancia federal. Para que no haya chanchullo. Exactamente, pero a mí no me parece que esa sea la solución adecuada al problema que puede existir efectivamente. Del mismo modo que hay eso políticamente en los estados, en el IFE está la misma composición de los consejeros. Son, al final, lo digo respetuosamente, cuotas de partidos políticos. Entonces, me parece a mí que estamos en condiciones similares en los estados y en el IFE, en ese sentido, y eso demuestra el nivel de madurez política que hay en México. Pero no lo vamos a resolver liquidando los institutos electorales de los estados y haciendo un instituto nacional que organice todo. Me parece que no sería la forma de avanzar. Si ese fuera el criterio para todo, Lupita, entonces quitemos otras instancias autónomas, como son las comisiones de derechos humanos de los estados, que pueden tener un problema similar, o las áreas de transparencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si ya se logró el avance y tener institutos autónomos. Exactamente, hay que resolver los problemas. Si hay todavía falta de autonomía a los institutos electorales, avancemos por ese camino. Démosle más autonomía, hagamos esfuerzos institucionales y políticos para que eso avance. No al revés, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo a una elección nacional. Sí, yo controlo todo, ¿no? Desde el centro. Yo creo que esa no es la respuesta, ¿no? Menos en un país con tantos avances democráticos y de conciencia ciudadana. Yo creo que más bien denota una necesidad de conocernos más. Me parece que el desconocimiento entre realidades estatales y lo que miran desde el centro, quienes hacen esta propuesta, ese es el verdadero problema. No nos conocemos entre consejeros. No conocemos los problemas ni siquiera a detalle entre los estados y el IFE, lo hemos señalado. Falta una agenda en ese sentido. Entonces, yo creo que hay muchos temas en relación a la autonomía, como la forma de elegir a los consejeros, que pueden mejorarse. Se han hecho sugerencias por otras instituciones internacionales acerca de que instancias académicas, por ejemplo, podrían intervenir en los estados para que elijan a los consejeros y no sean cuotas de partidos políticos. Que sean, aunque son ciudadanos, que sean realmente ciudadanos, ¿no? Sí, que no representen algún partido. Yo sí, creo que así ese es alguna afiliación. Hay que decirlo, ese es uno de los problemas de desconfianza, ¿no? Es que el consejero tal lo sugirió tal partido político, entonces no puede ser totalmente independiente y autónomo. Busquemos entonces la forma de dar cada vez más certidumbre a la forma de seleccionarlos, ¿no? Claro. Relevancia académica, perfil profesional, experiencia, honorabilidad. Y yo creo que al final de todo eso, Lupita, siento que se va a imponer tarde o temprano la necesidad de un sorteo entre un número de consejeros ya selectos o de candidatos a consejeros. Es decir, si haces una convocatoria, incluso a través de la Cámara, intervienen instituciones académicas y seleccionan con méritos algunos con 30 o 35 candidatos, o no sé, al final
como le hacemos cuando insaculamos a los ciudadanos para que se vayan a las casillas, me parece a mí que podría aplicarse esto mismo en los consejeros. Hablando del Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Federal, quisiera conocer la confianza, el grado de confianza que la gente tiene precisamente en estos institutos. Fíjate que las encuestas que se han aplicado aquí revelan que en el promedio las 4 encuestas nos dan 6 puntos y fracción de calificación en términos de confianza del 1 al 10. Una encuesta nos pone menos de 6, es decir, reprueba al instituto en términos de confianza, otros arriba de 7. La media es en 6 y fracción en cuanto la gente confía en que los institutos hacen bien su trabajo. Y bueno, eso se va ganando paulatinamente, ¿no? Con un buen trabajo, con resultados claros en las elecciones, con pocos pleitos jurisdiccionales, que ahora los partidos tienen mucho en la cartera eso debajo de la manga, ¿no? Que por cierto vi que el IFE está sugiriendo, me parece extraordinario, que haya castigos, haya sanciones para las quejas y denuncias que no son realmente sustantivas por parte de los partidos políticos. Es decir, sancionarlos si están presentando innumerables quejas y denuncias o impugnaciones que no tengan realmente un fundamento. Me parece a mí que eso es correcto para desanimar este proceso de judicialización de los institutos, ¿no? Regresando otra vez a la pregunta, creo que los institutos están ganándose la confianza paulatinamente. Tenemos menos de 20 años de creados, Lupita, los institutos en los estados. El nuestro 17. El IFE tiene un poco más. ¿Cómo podemos calificarlos tan pronto en términos de instituciones? Como tú sabes, son procesos largos los que les dan solidez y confianza. ¿Cómo podríamos ahora descalificar un trabajo de 20 años para cambiar de modelo a un modelo central? Me parece a mí que también por eso no iríamos por el camino correcto, ¿no? Regresando al otro tema. Pero en este tema de la parece confianza apasionante, ¿no? Es apasionante. También, además. Doctor, las razones del voto en el Estado de México es un trabajo que pues no está acabado, todavía le falta mucho, es un tema polémico, es un tema que se puede discutir todavía más, pero este es un muy buen trabajo donde nuestros amigos pueden conocer, ¿no? de por qué votamos, en qué sentido, en las zonas urbanas, en las zonas indígenas del Estado de México, ¿no? Sí, es cierto, eso también está demostrado que en elecciones, sorprendentemente, parece haber en elecciones locales más interés luego, porcentualmente en zonas rurales que en urbanas, que es algo sorprendente. Y muchas otras deducciones que se pueden hacer de la lectura del libro. Este libro lo publicó, yo le agradezco al Instituto Electoral, con Fontamara, una editorial que tiene trascendencia nacional, y el Instituto Electoral del Estado, que es uno de los institutos que tiene más actividad editorial, Lupita, mucha actividad editorial. Entonces yo agradezco esa posibilidad de poder publicar. A mí también me es útil, además de que es una obligación que está en el Código Electoral. Yo formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, entonces debo publicar también por esa razón. Muy bien. Entonces me parece que me queda a mí perfecta la publicación y reitero mi gratitud al instituto. Muchas gracias, doctor. Nosotros también agradecemos que haya venido a compartir precisamente este producto de un trabajo de investigación aquí con nosotros para platicar entre todos del tema del contenido. Y bueno, lo seguimos en Facebook, José Martínez Vilchis, y yo lo sigo ya en Twitter, pero para nuestros amigos del auditorio, @José M. Vilchis. Así es. Para quienes quieran continuar con el debate, ¿no? Que puedan ahí en Twitter pues aportar también sus ideas y sus opiniones. Las redes son una gran oportunidad, Lupita. Yo los exhorto a que hagamos eso y tú también me has hecho observaciones y son bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, como siempre, poder platicar con usted. El gusto es mío. Muchas gracias al auditorio. Y que pasen todos muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado y platicar y aportar sus puntos de vista aquí con nosotros entre todos. Que la pasen muy bien.